Gracias por continuar en nuestra sintonía. El día de hoy vamos a hablar sobre mitos y realidades de la cirugía. Pedro Monsalve Trejo nos acompaña el día de hoy, cirujano, especialista en laparoscopia, cirugía metabólica, y también vamos a hablar un poco de esas cirugías que se hacen de manera convencional y las mínimamente invasivas. ¿Cuáles son esos mitos y realidades? Un gusto recibirlo, bienvenido. Hola Daniela, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a ver, porque son muchos los mitos que existen y también muchas realidades con respecto a la cirugía. Vamos a hablar primero un poco de la diferencia entre las cirugías abiertas o convencionales y las cirugías que se hacen por laparoscopia, ya que usted es especialista en esta área. Correcto. Bueno, la cirugía abierta o convencional es aquella en la que se abre la pared del abdomen. Puede ser una incisión que tiene unos 30, 40 centímetros, puede ser incluso de extremo a extremo, de diferentes orientaciones. Entonces, eso básicamente es cirugía abierta, donde el cirujano introduce sus manos en el paciente y donde realiza el procedimiento. Por otro lado, la cirugía laparoscópica la hacemos a través de unas pequeñas incisiones. A través de esas incisiones entran como unos dispositivos, como unos túneles de trabajo que se llaman trócares, y por ahí nosotros metemos las pinzas y trabajamos, pero es viendo un televisor. Entonces, el contacto con el tejido es mínimo. De hecho, el cirujano no toca los tejidos, lo hace a través del instrumento. Cuando hablamos de la cirugía mínimamente invasiva y las convencionales, hay quienes creen que cuando se hace cirugía por laparoscopia hay que llenar, por ejemplo, de líquidos al paciente y esto genera mayor inflamación. ¿Esto es cierto o falso? Es parcialmente cierto, porque se llena el abdomen del paciente de gas, en este caso de CO2, entonces, y a una presión un poco más o menos entre 17, 15 milímetros de mercurio, pero ciertamente cuando terminamos la cirugía, parte de ese gas queda ahí rondando y eso molesta mucho, sobre todo el paciente lo refiere como un dolor de espalda. ¿Pero es mayor inflamación que la convencional? No, al contrario, es menos inflamación porque hay menos contacto con los tejidos. ¿Quién se recupera más? ¿Un paciente con una cirugía convencional o con una cirugía de laparoscopia? Por lo general, un paciente con una cirugía laparoscópica. A ver, por ejemplo, uno de los mitos de realidades. Vamos a decir una realidad o un mito. Cuando operan a un paciente, normalmente dicen, no hables mucho porque te llenas de gases. ¿Esto es una realidad o es simplemente una creencia popular? Bueno, muchos amigos anestesiólogos me van a guindar por esto, pero esto realmente es un mito. O sea, la única manera que el paciente entre gas en su sistema digestivo es que él trague aire. Cuando tú estás hablando, al contrario, lo que estás haciendo es botar aire. Entonces no está sustentado más que para mantener al paciente tranquilito después de estar operado. Con respecto a las náuseas por la cirugía, ¿tiene algo que ver con la propia cirugía o también con la anestesia? Depende de qué cirugía se haya hecho. Si hay cirugías donde se manipula el intestino, el estómago, es probable que tenga relación, pero también depende de los medicamentos que se hayan usado con el anestesiólogo, y el cirujano siempre va a decir que es culpa del anestesiólogo. Bueno, ya que estamos hablando de la anestesia, los anestesiólogos que nos están viendo, bueno, ahí están pendientes. Con respecto a eso, ¿puede modificar nuestros estados de ánimo la anestesia post la cirugía? Sí, pero creo que es multifactorial, porque imagínate, si tienes dolor, tienes incomodidad, disconfort, los pacientes se ponen un poquito de mal humor, ¿no? Bueno, puede estar un poco más sensible, de mal humor, También. e incluso hay algunos que le dan ataques de risa. También, No depende. sí, el despertar de la anestesia es muy particular de cada paciente. Hay pacientes que despiertan y no se acuerdan nada, o se ponen cariñosos, o se ponen peliones. O sea, es difícil predecir cómo va a despertar a alguien. Bueno, justamente estamos conectados también en vivo a través de Instagram Live, estamos por @DanielaJ.Salas, y justamente le iba a hablar sobre la fiebre, y nos están escribiendo por acá Juan Crespo justamente de ello, que nos habla de la fiebre, que por qué existen episodios de fiebre muy alta después de la cirugía. Y por acá, bueno, yo le voy a preguntar si esto se refiere a que si siempre fiebre es igual a infección. No, eso es un gran mito. La fiebre es sinónimo de respuesta inflamatoria. Claro, las infecciones pueden causar respuesta inflamatoria, pero después de una cirugía, la principal causa es por el mismo maltrato quirúrgico. Cuando tú estás manipulando los órganos, estás cortando algo, existe una reacción inflamatoria muy fuerte que se puede manifestar con fiebre. Antiguamente se pensaba que un fenómeno llamado telectasia, que es que el pulmón básicamente se colapsa por haber estado conectado a un ventilador. Pero eso es como una creencia, más bien una pregunta de examen que uno le hacemos a los residentes, pero realmente se debe y se sabe actualmente que es más por la respuesta inflamatoria de la manipulación de los tejidos. Prácticamente toda cirugía deja algún tipo de cicatriz o algún tipo de lugar donde se le va a hacer algún tipo de sutura, sea por laparoscopia, sea chiquitica o sea más grande. Pero ¿qué pasa con las heridas? ¿Hay que lavarlas constantemente para que puedan cicatrizar mejor?
Si es una herida que no tiene secreción, que no está molestando de ninguna manera, hay que dejarla tranquila. Esa creencia de que hay que colocarle, no sé, centella asiática, hay que colocarle rifocina, povidina. Más bien, cuando tú estás manipulando la herida, estás barriendo todas esas células que se están encargando de la cicatrización. Entonces, una herida limpia que no tiene secreción, hay que mantenerla cubierta el mayor tiempo posible y, bueno, siguiendo las indicaciones del cirujano. Nortel 4 nos está preguntando aquí por las mallas, pero si nos puedes ayudar a concretar bien las preguntas, me gustaría para podérsela leer al especialista, porque hay una parte que se cortó y no la logro entender. Por acá seguimos revisando otras preguntas y también los comentarios. Por acá ahora se les dice, hola Dani, por favor, ¿las arterias también se pueden operar por vía laparoscópica? Sí se puede, pero no es algo que se haga con regularidad. Es un procedimiento muy especializado. Entonces la cirugía vascular periférica, arterias, aneurismas, por ejemplo, todo se hace por abordaje abierto. Norte nos dice que ¿a qué se debe la eventración? La eventración es una hernia ocasionada por una cicatriz quirúrgica. Entonces se debe a un mal cierre de la pared abdominal, luego una cirugía, con el antecedente de una cirugía. Puede ser multifactorial, puede ser causas del paciente, causas de la técnica, pero básicamente es una hernia ocasionada por una cirugía. Se debe colocar, por ejemplo, en las cirugías abiertas, esas fajas posoperatorias para evitar esas eventraciones. En cirugía laparoscópica no es necesario, por lo general pues son unas incisiones muy pequeñas, pero sí es de costumbre que una cirugía abierta donde haya una apertura grande de la pared abdominal, le recomendamos al paciente que se coloque su faja apretadita durante unas 2 semanas por lo menos. Por acá nos están preguntando que si alguna fuerza, que incluso estornudar, puede abrir las heridas. Sí, si es una herida muy grande, un esfuerzo que involucre contraer el abdomen, cargar peso, levantar un niño, por ejemplo, puede abrir la cicatriz. Entonces sí, esto sí es una realidad. Sí, en heridas abiertas sobre todo, hay que cuidarlo. Vamos a irnos una pausa, regresa, seguimos viendo mitos y realidades con el doctor Pedro Monsalve, especialista de laparoscopia, cirugía bariátrica y cirugía metabólica. Si tiene alguna pregunta o comentario lo puede hacer en las redes sociales, @salud_gb, @DanielaJSalas. Regresamos en minutos.